En el día de hoy. Bueno, qué semana fuerte, ¿no? En cuanto a tantos incrementos que se vienen a partir de este mes de febrero, ni los cortes, ¿no? Lamentablemente frenaron la marcha de tarifas, lo que se criticaba, ¿no? Los cortes de luz en aquel momento, la inflación, y hay cosas que ahora tienen recuadros chiquititos así en los medios de comunicación como si no pasara absolutamente nada. Y la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Realmente de lo que es el salario es muy fuerte, porque bueno, a ver, recordemos, ¿no? Lo que ha sido la caída que se ha estimado del salario de un 17% y también datos, inflacionarios y servicios que se incrementan hasta un 32%. Gracias por estar aquí con nosotros. No, bueno, es el panorama que hemos tenido esta semana y que venimos teniendo durante todos los últimos 3 años, digamos. Las políticas estas se han comenzado a aplicar y, a diferencia de lo que algunos dicen que fue un fracaso de la política del gobierno, este es el éxito de la política del gobierno. El gobierno se fijó como objetivo concentrar riqueza en unos pocos y lo está logrando y realmente está golpeando a las grandes mayorías. Es inconcebible los aumentos que han tenido las tarifas porque tienen un doble efecto. El efecto porque todos vemos que no llegamos a fin de mes a partir de las nuevas tarifas, pero el otro efecto es que es plata que se le restringiza a la economía. Digamos, cualquiera de nosotros, cualquier familia, estos recursos los usaba para comprar, claro, cosas que se fabricaban acá en la Argentina. Circulaba esa plata, ¿no? Exactamente. Entonces se concentra, al concentrarse en pocas manos también lo que ocurre, lo veíamos recién, se explicaba acá muy bien el tema de la desocupación y el tema del déficit del trabajo formal, y realmente es grave. Por eso creo que lo que pasó ayer a la noche en tantos lugares de la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, donde mucha gente salió a manifestar su descontento y que se planifica para el 1 de marzo una gran movilización de todos estos movimientos casi espontáneos que ocurren en las esquinas de Buenos Aires para mostrarle al gobierno que tienen que cambiar el rumbo, me parece que son fundamentales. Esta semana tuvimos una buena noticia dentro de todo esto, que fue que la ciudad de Buenos Aires desistió de cerrar las escuelas que había prometido cerrar. Mentía y decía que estaban abiertas, pero en realidad se había cerrado la inscripción al primer año. Y lo que mostró ese hecho es que la lucha tiene sentido. Porque mucha gente dice, ¿para qué vamos a salir a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo si este es un gobierno que no escucha, es un gobierno de pocos, que solo le interesa aquello que le preocupa al Fondo Monetario Internacional y se pone contento cuando Cristín les dice, van bien, este es el camino, ¿no? Pero la lucha docente, aún en vacaciones, porque fue aún en vacaciones, mostró que tiene sentido cuando uno organiza la demanda y que el gobierno tiene que dar marcha atrás. Yo creo que sí, efectivamente no hay que esperar mucho. Dicen, bueno, pero igual en octubre va a haber elecciones y vamos a tener condiciones como para electoralmente manifestarnos en contra del gobierno. No, no es así. Hasta octubre vamos a llegar muy mal. Países siguen endeudando, se siguen llevando la plata afuera, se sigue restringiendo el consumo interno en la Argentina, sigue golpeando las fábricas. Todos los días esta semana hubo 3 grandes fábricas que cerraron y la verdad es que no hay ninguna posibilidad de trabajar si el gobierno sigue abriendo las fronteras para que entren los productos importados y sigue restringiendo el salario para que no podamos consumir. Bueno, con respecto a lo que vos decís, la pérdida de empleo y sobre todo industrial fue tremenda, ¿no? Un sector que es el productivo, el que genera trabajo, el que agrega valor, seguimos primarizando cada vez más la economía. Yo me acuerdo de algo que había hablado con vos, creo que fue, no fue en este canal, fue en otro canal, claramente, y yo te decía, la verdad que no me imaginaba que iba a ser realmente tan fuerte las decisiones que iban a tomar el gobierno, si bien uno sabía claramente cómo venía el plan, y vos me dijiste, esto no es nada, esto es muy suave. Y la verdad que este año que pasó, te tengo que dar la derecha y la razón de lo que habías manifestado al principio del gobierno de Mauricio Macri. Y todavía queda un año, ¿no? Sí, y lo que tenés que pensar es que es un gobierno que cuando se sintió legitimado por las elecciones, claro, es decir, cuando en el 2017 tuvo una elección que le pareció que fue buena, claro, en 10 días hipotecó totalmente el futuro del país porque fue la ley previsional, la ley de las reformas para los jubilados. Y los jubilados vienen perdiendo casi 20% de esa ley en adelante, aun cuando fue declarada inconstitucional, ¿no? Dicho sea de paso. Pero igualmente, este gobierno, si se llega a sentir legitimado en el 2019, si a pesar de todo lo que está ocurriendo, llega a tener un aval electoral, estamos en un problema serio porque va a creer que hay que hacer más de lo mismo. Y el nivel de endeudamiento que tiene el país genera condiciones como para que ellos restrinjan aún más el circulante interno, restrinjan más los salarios, restrinjan más el poder adquisitivo. Perdamos, vos fíjate que hay una cuestión que es increíble, que la verdad que es... Cuando vos mirás lo que pasó en el G20 acá, que el gobierno consideró un éxito, bueno, el resultado de los debates fue
que cada país, porque al final fue un G2 entre China y Estados Unidos, fue una guerra comercial, cada uno defendiendo su mercado. Bueno, mientras que todos los países defienden su mercado, ¿sí? Mira, Argentina abre las puertas para que el trabajo venga desde afuera, que nosotros compremos productos manufacturados. Bueno, la principal industria que ha caído en ese sentido es la textil. Por supuesto, zapatos, zapatillas, la fábrica de las pelotas de fútbol que cerró esta semana. Realmente es muy grave. Y por el contrario, esta semana... China, sí, para una publicidad que está muy buena y muy divertida, pero no se compraron acá, se compraron afuera. Es increíble, una empresa nacional. Sí, sí. Que aparte hay una ley que se llama la de compra nacional, que no tenés que comprar nada afuera que pudieras comprar acá. Ninguna ley aplica al gobierno, que aparte, dicho sea de paso, estamos en una semana grave respecto, que alguno pasó desapercibido, de los DNU. El gobierno mandó 3 decretos de necesidad de urgencia inconstitucionales. Uno fue muy debatido, pero los otros 2 son en contra de la soberanía nacional. El primero, y a favor de las privatizaciones, el de ARSAT. Está privatizando las frecuencias, el espectro radioeléctrico, que es como todo bien natural, digamos, es escaso, digamos, no es que es ilimitado. ¿Cómo llegamos, no? De ser uno de los 5 países que construyen satélites en el mundo, ¿no? A privatizar. Sí, a privatizar ese espacio fundamental para las comunicaciones y la soberanía espacial, ¿no? Pero mirá lo que pasó el miércoles, jueves, otro DNU, que también es inconstitucional, suprimiendo la Secretaría de Deporte. Lo hablábamos recién, sí, ¿no? Claro. Pero vos sacaste el Ministerio de Salud, ya estás diciendo qué cosas no te preocupan, sacaste el Ministerio de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología, el de Cultura, y ahora sacás la Secretaría de Deporte y creás una agencia que en realidad tiene como objetivo vender los terrenos que son de los grandes predios nacionales de deporte. Entonces, porque además hay algo que muchas veces hablan de los 90, ¿no? Y hacen comparaciones, pero la verdad es que todo lo que se pudo vender en aquel momento se vendió, y acá es como que están echando mano a determinadas cosas, y esto que decías de la Secretaría de Deporte, hay bienes muebles allí, hay lugares donde se puede hacer negocio, porque ya no queda tanto, ¿no? Realmente por... Sí, las joyas de la abuela se vendieron exactamente en ese momento, y la verdad que hay que decirlo, me tocó en esa situación ser senador. Nosotros votamos grandes nacionalizaciones. La primera, la de jubilaciones, que permitió que defender el salario y generar una fórmula que implicaba el aumento para los jubilados. Se nacionalizó Aerolíneas Argentinas, se nacionalizó AISA, el Correo, se nacionalizó Ferrocarril, se nacionalizaron empresas como YPF, la más grande del país, que ahora, esta semana también nos dieron la información de que no va a haber inversión en YPF, y entonces que van a echar a la gente que trabaja en Vaca Muerta. Realmente es una cuestión gravísima de un gobierno que le preocupa hacer negocios para pocos. Sí, realmente es compleja la situación, y me quedaba con esto que recién decía Daniel, ¿no? Cuando fueron las elecciones legislativas del 2017, ¿no? Ahí sintieron un espaldarazo muy importante y avanzaron así, profundamente, con el ajuste que estaba pensado y que en algún momento no pudieron hacer, y sobre todo después de lo que fueron las elecciones, ¿no? Que inyectaron mucho dinero, claramente hay que decirlo. Ahora, ¿qué puede pasar? Ya estamos en el año de las elecciones, estamos en carrera, falta poco. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás viendo desde la oposición? ¿Se está cerrando filas? ¿Se está empezando a acomodar la cosa como por momentos parece ser para enfrentar al gobierno? Bueno, yo soy de los optimistas, ¿no? Hay una cuestión que es objetiva. El 70% de los argentinos y las argentinas dicen que este gobierno los perjudicó, que están peor que en el 2015. El 70% dice que no está de acuerdo con estas políticas, que la gestión del gobierno de Macri es mala y tiene una mala imagen de Macri. ¿Cuánto? El 70%. Quiere decir que hay una sola forma para que este gobierno pueda ganar, que es dividir la oposición. Entonces, uno es optimista, se imagina que hay madurez en la dirigencia de la oposición. Uno es optimista pensando en que si la única forma que tiene el gobierno de ganar es dividir la oposición, cualquier dirigente opositor tiene que tener una sola preocupación, ¿no? Y esa preocupación tiene que ser cómo consolidar una fuerza que sea capaz de mostrar la mejor alternativa para el futuro y representar al 70%. No alcanza el kirchnerismo, no alcanza el peronismo, hace falta una fuerza nacional muy amplia, muy plural, muy generosa, que tenga primero un programa común. Yo insisto mucho con el tema del programa, porque parafraseando a Borges, no nos tiene que unir el espanto, no nos tiene que unir también el amor, digamos. Está bien, estamos todos en contra de Macri, pero acordemos lo que pasó en la Alianza con De la Rúa y Chacho Álvarez. A los 2 días esa unidad no sirvió. Entonces tiene que haber un programa común, caótico. Tiene que haber un compromiso de no excluir a nadie en esa oposición, porque también algunos dicen, yo voy a un frente, pero si Cristina no está, por ejemplo.
Lo cual, diferente. Claro, es la principal candidata. Cristina, ¿de qué interna hablamos? Entonces no tiene sentido. Y un tercer elemento es que tienen que estar todos dispuestos a fijar reglas muy claras para unas PASO. ¿Le tienen miedo a Cristina? Yo creo que claramente sí. Lo que está ocurriendo es que, y ocurrió esta semana con claramente con lo que ocurrió con la carta de la AMIA a la DAIA, es que todo aquel operativo montado para denostar, desde la muerte de Nisman hasta la causa de Irán, empieza a resquebrajarse. Y vos te das cuenta, ¿no? Traición a la patria, sí, recordemos, ¿no? Y vos te das cuenta ahí mismo que hubo mucha gente que estuvo presa sin ningún sentido y que el Estado tiene que ser responsable frente a eso, y hay gente que sigue presa sin ningún sentido por una causa que está clara que es inventada. Bueno, cualquiera que haya leído, y lo recomiendo, el libro de Pablo Dugan, en el caso de Nisman, creo que explica muy claramente cómo se armó la causa. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer, insisto, es un debate profundo en la oposición, ir con reglas claras a unas PASO sin ningún tipo de exclusión y tener un programa común, un programa que ponga el centro en el trabajo, en el consumo y en defensa de los intereses de las grandes mayorías. Uno tiene que pensar, el próximo gobierno es un gobierno de unidad nacional, ¿no? Es un gobierno, yo fui, para los que recuerdan, ministro de Educación de Néstor Kirchner. Yo no lo conocía a Néstor Kirchner. Él me llamó un viernes y asumimos un domingo. Yo lo conocí el viernes y asumí el domingo. Y cuando él dijo, yo era parte en ese momento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me decía, necesitamos que en este gabinete estén todos, de todos los sectores, y realmente Argentina salió del infierno, como decía Néstor, a partir de una coalición de hecho, de un consenso muy grande. Me parece que estamos en una situación muy grave, como la del 2003, y que es necesario generar un gobierno de unidad nacional, y que es necesario avanzar en dirección a tener un programa que centre el interés en defender las mayorías. Sí, además, a ver, pensando en las elecciones, más allá del resultado, va a ser muy difícil gobernar sin ningún tipo de consenso, con el peso de la deuda, los intereses que hay que pagar. Es como inevitable una renegociación, me parece, para cualquier signo político que venga hacia adelante. Lo que se ha generado en estos años en cuanto al endeudamiento, el desempleo, pérdida de poder adquisitivo, un montón de cuestiones, va a ser complejo para el que venga, ¿no? Mira, te digo dos hechos. Sí. Uno, va a ser necesario sentarse nuevamente con el fondo y renegociar la deuda, sin lugar a duda. Es posible, sí. Pero el gobierno que asuma es un gobierno que no va a tener mayoría parlamentaria. Digamos, sea como fuere la renovación, claro, sea como fuere, ya sabemos que ese gobierno no va a tener mayoría parlamentaria. Entonces, no solo por voluntad, no solo por decisión, no solo por concepción, tiene que ser un gobierno de unidad nacional, sino que va a tener que tener leyes muy fuertes que nos permitan, primero, tirar abajo mucho de lo que como leyes el macrismo puso. Por ejemplo, lo primero, la primera decisión, y hay que plantearlo fuertemente, es recuperar el salario de los jubilados, recuperar el ingreso de los jubilados, derogar la fórmula que puso este gobierno y mantener la que había antes. Digo, eso mismo es para las pensiones, para la asignación universal por hijo. Salario en general, digo, y el trabajo no registrado se calculó en 17 puntos, que uno puede decir, bueno, 11 puntos según cómo se lo analiza en forma lineal o no, digamos, pero una pérdida de poder adquisitivo real por este año, y ya se está proyectando más pérdida para este año. Bueno, a ver, si estamos negociando, hablando de paritarias del 20 y pico % y ya sabemos que vamos a estar por arriba de los 30 puntos, mira, es difícil. Muchas veces se discuten las cifras, pero esta semana, vos lo habrás visto, la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer una cifra que a mí me dejó paralizado. Se duplicó el número de indigentes en la Ciudad de Buenos Aires de 100.000 a 200.000. En una ciudad que tiene... La más rica. Tiene el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. 3 millones de habitantes y tiene 200.000 indigentes. Indigentes es que no pueden comer. Digamos, la pobreza es otra cosa. La indigencia se define porque no te alcanza para comer hasta fin de mes esa familia. Si tenés en la Ciudad de Buenos Aires, que uno no puede desconfiar de estas cifras porque son los mismos que vienen contando. Entonces, si se duplicó, imagínate el golpe que significa esto para la gran mayoría de los argentinos. Daniel,